Hace un par de semanas salía de mi casa y cuando me levanto me doy cuenta que estaba con una lumbalgia importante y me visto, me pongo la chaqueta de médico. Cuando bajo a tomarme un taxi, paro el taxi, me subo y le digo, va a tener que tener un poquito de paciencia porque cuestiones de la edad acompañan. Me subo y le digo, hasta el Hospital Fernández. Y el taxista me mira y me dice, ¿usted es médico del hospital? Sí. ¿Y cómo anda así? Y bueno, qué sé yo, que la edad se me juntó. Me dice, ¿por qué no se toma un ibuprofeno de 400 cada 8 horas? Va a ver que para la noche está perfecto. La verdad que me sorprendió. Y esto como que nos pasa un poco a todos los argentinos, ¿no? A ver, ¿en qué momento empezamos a medicalizarnos? ¿En qué momento empezamos a que todo lo resolvíamos con un comprimido? En que los amigos lo que hacen es prescriben, indican medicación. En vez de decirle, vení, ¿por qué no nos sentamos y charlamos a ver lo que nos pasa? No, es tomate tal cosa. 2 estornudos, un antialérgico. 4 estornudos es un antigripal. Y 6 estornudos, che, ¿por qué no tomás amoxicilina, que el antibiótico por ahí? ¿No? Los argentinos hemos dejado de estar tristes. Probablemente tuvieron que ver con algunos los más grandes se deben acordar de Menotti, de Zapac, cuando decía estoy triste, y era un bajón estar triste, ¿no? A tal punto que los argentinos, cuando nos pasa algo que motiva que estemos tristes, nos separamos, perdimos un ser querido, andamos medio depres. Es como que tiene otra onda estar depre, ¿no? Pero eso significa que si lo que tenemos es una depresión, que es un diagnóstico psiquiátrico, requerimos una medicación. Y estamos convencidos que los antidepresivos son sonrisas en comprimidos, y no lo son. En este contexto donde hemos medicalizado cosas que no debíamos medicalizar, es frecuente cuando uno mira el televisor encontrarse con una publicidad de un yogur vendido como laxante, ¿no? Porque también tiene como más onda. Si tiene algún efecto terapéutico, entonces ya no es un yogur, ¿no? No sirve para otra cosa. Y esto nos ha llevado a tener algunos rankings, más allá de lo que decía un antecesor, que realmente nos preocupan. Somos el tercer país de América en el consumo de alcohol, el segundo en el consumo de psicofármacos, de sedantes, el segundo de toda América. Y entonces vieron que ahí nos encontramos también con la sociedad, que cuando uno está con una contractura, ¿por qué no te tomás un cuartito de esto que a mí me hizo bárbaro? Y entonces nos encontramos con una sociedad que tiene al médico presionado, porque los laboratorios presionan sobre el médico para que prescriban. Los farmacéuticos presionados porque la gente ve y dice, uy, no tengo la receta, me lo vendés igual, y el farmacéutico, pum, se lo después me lo traes. Y que además el paciente va al médico a que le resuelva el problema siempre con un medicamento. Cuando uno va al médico y el médico no le prescribió algo, sale del consultorio y dice, este no sabe lo que tengo. Y se va a otro que le dé algo con lo que se vaya contento para resolver su problema. Entonces, cuando la persona va al médico, va a presionarlo para que le dé una receta con la solución al problema que tiene. Esto, contextualizado en sustancias, sujeto y sociedad, ¿dónde está el problema? Nos vamos a dar cuenta que es frecuente que pongamos el problema en la sustancia, pero no está en la sustancia y ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso me parece que es importante que hagamos la diferenciación entre lo que suele ser el uso de una sustancia, el abuso de una sustancia o la dependencia de la sustancia. Porque es frecuente decir, fulanito es adicto a la gaseosa, es adicto a la aspirina, es adicto a la pastilla para dormir, ¿no? Y en realidad estamos usando mal la terminología. Y si nosotros lo que hacemos es dividirlo en uso, abuso y dependencia, lo que vamos a hacer es poder diferenciar de alguna manera cantidad, no es lo único, pero de alguna manera en cantidad.
Y acá es fácil darnos cuenta, ¿quién hace uso de una sustancia? Bueno, el que no tiene consecuencias con la sustancia. Alguien toma un poquito de vino en la comida y eso no genera una consecuencia. No es lo mismo que cuando los adolescentes salen los fines de semana, durante la semana no toman, pero salen el fin de semana, el viernes y el sábado, y no vuelven a las 5 porque no pueden volver a las 5. Vuelven a las 8 recién. Y es cuando están empezando a poder achicar de vuelta la base de sustentación, ¿no? Porque si no andan así caminando. Y ni hablar de cómo hablan y lo que piensan a esa hora. Que eso es claramente abuso. Hay consecuencias por el consumo de una sustancia. Y por último tenemos la dependencia. Y la dependencia la definimos como la necesidad indispensable del consumo de una sustancia. Y el problema lo tenemos cuando no tenemos la sustancia. Vieron que la gente que toma la pastillita para dormir todas las noches, ¿cuándo tiene problema? El día que no la tiene. No la toma, no duerme, tiene problema. Eso es dependencia. Cuando no tenemos la sustancia, aparece el problema. Esto en este contexto, si nosotros universalizamos los consumos de cualquier sustancia, nos vamos a dar cuenta que tenemos un 73-75% que hacen uso, un 22-24% que abusan y solo un 3 a un 5% que dependen de las sustancias. Entonces, cuando hablamos de adictos, nos referimos a esta última porción, pero claramente decimos que están en problemas los que abusan y los que dependen. Habiendo dicho esto y habiendo aclarado esta definición, vamos a ver entonces dónde aparece el problema. Y nos encontramos que para que haya problema, lo primero que tenemos que tener es este triángulo que vamos a encontrar, que tiene 3 patas. Y si no, alguna de las 3 patas no funciona, entonces no tenemos problema. La primera es claramente la sustancia. Yo soy toxicólogo, los toxicólogos solo hablamos de sustancias, así que hablamos de dependencias a una sustancia concreta. Los psiquiatras por ahí hablan de dependencia al trabajo, al sexo, al juego, ¿sí? Nosotros necesitamos que haya una sustancia para tener paciente. Pero la sustancia, contrariamente a lo que habitualmente se cree, no es lo importante. Nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida a tratar de luchar contra las sustancias. Y las sustancias no son el problema, porque si no hay una sustancia hay otra. No es una cuestión, el problema no está en la oferta, el problema lo tenemos en la demanda de la sustancia. Las sustancias, bueno, como los toxicólogos nos ocupamos de esto, les voy a decir que las sustancias pueden ser estimulantes, como la cocaína, el tabaco, depresoras, como el alcohol, los sedantes, la heroína. Están los que son distorsionadores de la realidad, como el LSD, el éxtasis. Y tenemos aparte un cuarto grupo que son los cannabinoides, la marihuana, ¿sí? Dentro de todo este contexto les decía que no es importante una sustancia o cuál es la que se consume, pero que tiene que claramente haber una. El segundo factor lo vamos a tener en el sujeto. Decíamos que el problema no está en la sustancia, sino que está acá. Hoy sabemos claramente que tenemos varios factores, el genético, el psicológico, el social. No se enferma el que quiere, sino realmente el que puede. Esto seguramente lo deben haber escuchado, pero es así de claro. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Probablemente muchos de ustedes alguna vez han probado un cigarrillo de tabaco y no le gustó. Y volvió a insistir, porque vieron que los chicos a los 14, 15, 16 años son insistidores, ¿no? Entonces, dale, fumate, sos flojo, no sos maricón. Pum, probaron y no les gustó. Y llegaron por ahí a los 20, 30, 40 años y no fumaron nunca. Y no es porque no estuviera prohibido el tabaco, se consigue en cualquier kiosco. Pero no les gustó. Es decir, no se enferma aquel que, esta teoría que suele haber, ¿no? Que le pusieron un poquito en el borde del vaso. Pobre, ella era re buena, pero le pusieron un poquito y se hizo así. Las malas juntas, siempre el problema del otro, ¿no? Esos compañeros con los que salen. Con lo que el problema claramente está en el sujeto. Pero ese sujeto está inmerso en una sociedad.
en una sociedad que desde chiquitito nos enseñan cómo consumir. Y nos dicen todo el tiempo que tenemos que consumir. Estamos preparados para los consumos. Y tenemos publicidades que nos incitan a consumir todo el tiempo. Y medicamentos. ¿Un medicamento para qué necesita ser publicitado? ¿Un medicamento se necesita o no se necesita? Si uno lo necesita, va al médico y se lo indica, se lo prescriben. Y si no lo necesita, no es un bien de consumo, no es una golosina que se la publicita, es un bien social. ¿Se necesita o no se necesita? Por lo tanto, la publicidad es normalmente obscena. Cuando uno mira y tenemos 23 presentaciones de ibuprofeno para los dolores menstruales, ¿a dónde llegamos? A que la gente sienta que necesitamos todo el tiempo de un medicamento para vivir. Y los medicamentos nunca son inocuos. Todo medicamento tiene efectos secundarios y efectos adversos. Todos. Uno toma una aspirina porque tiene un dolor de cabeza y el dolor de cabeza probablemente se va. Pero ¿se acuerdan de alguno de los efectos adversos? Por ejemplo, la acidez, entre otros. Y algunos de los efectos secundarios. Deben recordar que hay gente que toma la aspirina, la chiquita, para evitar un infarto. Claro, ¿por qué? Porque produce una alteración en la sangre la aspirina. Imagínense cuando uno toma la aspirina completa. Eso quiere decir que cuando uno toma la aspirina para el dolor de cabeza, tiene varios efectos en el cuerpo. Nunca los medicamentos son inocuos. Entonces, la automedicación, esta cosa de tomar todo el tiempo medicamentos por nuestra cuenta y diferenciándolo de la autoprescripción. Ustedes saben que nosotros tenemos medicamentos de venta libre y medicamentos de venta bajo receta que incluso tienen distintos formatos, de venta bajo receta archivada. Los de venta libre uno los puede ir y comprar sin receta, pero los de venta bajo receta o venta bajo receta archivada, no, se requiere la receta. Esos son los de prescripción. Por lo tanto, cuando uno toma la pastillita, el cuartito para la contractura, el cuartito porque, siguiendo el ejemplo de los estornudos, 3 o 4 lágrimas y siempre aparece alguien que le dice, no querés un cuartito de algo, entonces dormís mejor, ¿viste? Porque la gente se angustia cuando ve a otro llorar. Es habitual. Y si no puede contener las lágrimas la otra es, che, ¿por qué no te tomás un antidepresivo? Porque así no podés seguir, ¿no? Esto que entonces es autoprescripción o prescripción por parte del taxista, en el caso mío, de inicio, es claramente nocivo. Pero es nocivo para la persona en particular y es nocivo para la salud pública. Así como les decía que somos el segundo país en consumo de psicofármacos, de sedantes, de toda América y el tercero de alcohol después de Canadá y de Chile. Y porque estamos mejor, porque en el 2010 éramos el segundo después de Canadá. Chile estaba tercero. Pero además esto lo hacemos de una manera peligrosa, porque los argentinos consumimos de manera peligrosa muchas cosas. El alcohol, por ejemplo. Ustedes saben que los argentinos consumimos poco alcohol de lunes a miércoles. Bastante más el jueves, el viernes y el sábado consumimos como los rusos. ¿Sí? El tema es que nosotros lo hacemos peligrosamente. ¿Por qué? Porque el viernes y el sábado consumimos como los rusos, que lo hacen de lunes a viernes igual, pero conducimos vehículos. Y por eso el 30% de los accidentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires tienen positiva alguna sustancia en los accidentados, porque no tenemos conciencia de esto. ¿Sí? Entonces, este efecto que genera la sociedad en su conjunto y que hasta que no empecemos con una clara conciencia de promoción de la salud, hasta que no empecemos a cuidarnos, pero es imposible es necesario que nos cuidemos con todo, es necesario que nos cuidemos con el bizcochito de grasa, es necesario que nos cuidemos en el ejercicio que hacemos, en fumar menos, en tomar menos alcohol, en tomar menos medicamentos, que nos cuidemos. Porque además, si no lo hacemos los adultos, ¿de dónde esperamos que nuestros chicos aprendan? Los chicos están condenados a repetir
lo que nosotros hacemos. Vieron que a medida que uno va pasando el tiempo cada vez se parece más a nuestros padres, ¿no? Y a medida que uno va envejeciendo, se mira al espejo y no puede creer que tiene hasta los mismos gestos, ¿no? Es así. Bueno, los chicos están condenados a repetir lo que nosotros hacemos. Si nosotros no empezamos a cuidarnos, no tienen de dónde aprender. Por eso, y para terminar, lo que espero es que a partir de esta charla, la próxima vez que tengan a alguien que venga y les diga, che, no sabés lo que me pasa, y ustedes ya te estén preparando para hacer la receta y decirle, ¿por qué no te tomás? Los inviten a decir, ¿por qué no te venís y te tomás un café y te escucho a ver qué es lo que te pasa? Y seguramente va a ser más saludable para ellos y mucho más reconfortante para ustedes. Gracias.